Y otros temas vamos a abordar esta noche. Les agradecemos a nuestros invitados, les agradezco a todas y todos que ya nos acompañan esta noche. Esperemos que se puedan conectar más personas. Y hasta eso ya podemos empezar con esta discusión y quiero arrancar. Pedro Donoso, muy buenas noches, Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, quiero empezar con una pregunta un poco general y un poco directa. ¿Está Novoa en una burbuja? Te digo, te hago esta pregunta porque mucho se ha hablado sobre el discurso del presidente Noboa dentro de lo que ya mencionaba, lo que es la guerra, lo que es el conflicto armado interno, en el que el presidente ya ha afirmado en las últimas horas que eh, las muertes violentas ya se han reducido y ya no existen los mismos índices de violencia que teníamos como hace 2 meses. Y también se ha especulado mucho sobre el índice de nuevos empleos que ha generado el gobierno. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Está Novoa en una burbuja? Hablando en términos de comunicación, de estrategia política, que es el tema que manejas tú. Buenas noches, Pedro. Hola Emilio, gracias por la invitación. Buenas noches, encantadísimo de estar con el doctor Ron y con Caroline. A ver, digamos, a mí me cuesta mucho como afirmar algo así de concluyente y así de tajante, porque ahí yo daría un juicio de valor y es lo que más intento no hacer. Entonces, quizás hablemos más de los hechos, a ver si es que la conclusión puede ser esa, ¿no? Es evidente que de una u otra manera, ¿no es cierto?, el gobierno va a marcar una narrativa, ¿no es cierto?, y va a construir un framing de justificación de sus resultados. El problema finalmente es cuando tú construyes esa justificación de resultados sobre, digamos, un campo en donde tú no tienes, digamos, el control, ¿no? Y ahí me quiero referir a dos cosas como súper puntuales. El primero es, digamos, este país está en constante crisis, ¿no es cierto? Somos un país que además no solo estamos enfrentando una sola crisis, sino estamos enfrentando unas policrisis. Es decir, somos un país policrítico, ¿no es cierto?, que de una u otra manera tiene que enfrentar unas situaciones que no conocemos. Y ahí, desde hace varias semanas y desde hace mucho tiempo, con mi equipo hemos estado trabajando en aterrizar este concepto de Karl Jasper, que, digamos, él es un filósofo de inicio del siglo XX, en donde él, digamos, acondiciona este concepto de las situaciones límites. Y él, digamos, conceptualiza las situaciones límites como situaciones desconocidas en donde tienes que enfrentarlas con herramientas que no tienes y que a la larga no conoces. Y de una u otra manera, eso está viviendo el Ecuador finalmente desde hace 3 o 4 años, ¿no es cierto? Situaciones que no conocemos, de la profunda violencia, por ejemplo, situaciones distintas de las que estábamos acostumbrados, y de una u otra manera, el poder, las funciones del Estado, incluso, digamos, las mismas élites, ¿no? Cuando yo digo élites, no digo despectivamente, me refiero finalmente a grupos de toma de decisión sindicalistas, gremiales, culturales, deportivas, todo lo que querramos hacer, finalmente estamos absolutamente impávidos de no saber cómo enfrentar, digamos, este conflicto, ¿no? Y esto a la larga provoca que las tensiones naturales que tenemos como sociedad, ¿no es cierto?, se congelen y solo empecemos a ser monotemáticos para hablar solo de ese tema y no regresamos a ver al resto de cosas, ¿no? Entonces, digamos, estamos viendo, ¿no es cierto?, que las cifras finalmente de violencia no cesan, que podemos hablar, por ejemplo, de una caída de muertes violentas, sí, pero, y esto eran titulares en los medios de comunicación, extorsiones y secuestros, digamos, se mantienen o suben, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí nos extrapola a regresar a ver a las cifras, que es lo que a mí me gusta hacer, ¿no es cierto? Y, digamos, consumo yo Perfiles de Opinión, porque me parece que es una empresa que tiene clara la metodología y con la cual yo me siento cómodo. Y claro, fue súper interesante ver la manera como, ¿no es cierto?, las cifras de posicionamiento de Novoa a enero o a finales de enero, que demuestra esta primera encuesta que voy a utilizar como recurso analítico, demostraba, ¿no es cierto?, dos cosas que para nosotros son fundamentales. La primera es el pesimismo o el optimismo presente, es decir, el humor social, y el optimismo o pesimismo futuro. Fue bastante interesante aquello porque, por ejemplo, el 2023 fue un año en donde el promedio, ¿no es cierto?, de humor social fue negativo, en donde 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas se sentían pesimistas del presente, 9 de cada 10, una cifra inédita. Desde enero esa cifra ha caído y fue una caída bastante interesante, en donde, digamos, veíamos que 5 de cada 10 se sentían optimistas del presente, ¿no? Estoy hablando desde enero. Sin embargo, cuando raspamos un poquito más la olla en esa encuesta, ¿no es cierto? Y la pregunta era, ¿usted cree, reconociendo que la inseguridad es el principal problema, ¿usted cree que
la violencia y la inseguridad va a agravarse, va a mantenerse o va a disminuirse. 7 de cada 10 te respondían que sienten que se va a agravar o que se va a mantener. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente el humor social, ¿no es cierto? En el presente había decaído, si bien había decaído el pesimismo, ¿no es cierto? En el futuro el pesimismo no era tan, digamos, bajo. Es decir, hay una sensación, o podríamos concluir que hay una sensación de nos aferramos a lo que primero vemos sin desconocer que nos estamos aferrando a algo profundamente momentáneo, ¿no? ¿Y qué nos dice la encuesta de inicios de marzo? Nos dice que finalmente ese humor social está decayendo, ¿no? Lo que a la larga iba a suceder. Es decir, con estas explosiones de violencia, de inseguridad, el asesinato de la alcaldesa en Manabí, una balacera que ha habido hoy en el norte de Quito, es decir, estas cosas en donde tú no tienes el total control, ¿no es cierto?, van perjudicando lo que para nosotros es fundamental en la lectura sociopolítica que hacemos, que es del humor social. ¿Qué nos dicen ahora las cifras? Las cifras nos dicen que el pesimismo, digamos, se ha incrementado y por ende el optimismo ha decaído, ¿no? Ahora, un 46.58% de la gente responde que creen y sienten que el Ecuador está yendo por el camino correcto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que a la larga la incapacidad finalmente del gobierno de entender que hay tensiones sociales que necesitan válvulas de escape y la incapacidad del gobierno de evidenciar finalmente con gestión u otorgar a la sociedad esas válvulas de escape para que finalmente las tensiones bajen, de una u otra manera empiezan a evidenciar que esas cifras, ¿no es cierto?, que se mencionaban, son frágiles y que se van quebrando y que a la larga, digamos, uno empieza a percibir ya una deformación finalmente, un desgaste de esas cifras de cara a lo que va a ser la consulta popular, que creo que es un tema supremamente importante de analizar. Muchísimas gracias, Pedro. Quiero continuar con Esteban Ron. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, Estamos hablando dentro de la coyuntura, dentro de los últimos acontecimientos de lo político, el tema de la vicepresidenta, y quiero puntualizar este tema con usted. La pregunta que le hago es, ¿hay una jugada política en la detención del hijo de Abad y también su traslado a La Roca? Y en caso que sí, en el caso que sí hay una jugada, ¿cuál sería la jugada a su opinión, a su visión? Hola, ¿me escuchan ahí, Emilio? Sí, perfecto. Ah, ya, perfecto. Bueno, gracias, Emilio, como siempre, por la invitación, aplaudiendo estos espacios y siempre tu profesionalismo. Pedro, otra vez nos encontramos en el día de hoy, ahora de manera virtual. Caroline y a todos los que nos escuchan. Mira, yo creo que poco a poco se van vislumbrando, creo que más intenciones dentro de lo que vendría a ser una jugada política sobre la base de una premisa. ¿Cuál es esta premisa inicial? Es una configuración del sistema electoral sobre una prohibición existente, que es que una persona que busca la reelección no puede dejar su cargo público, en este caso, de elección popular del presidente Noboa, sin que haga la subrogación respectiva, en este caso a la vicepresidenta, porque hay una prohibición específica del ejercicio mientras se encuentra en campaña. Y obviamente nosotros tenemos una figura, en este caso, de Daniel Noboa como un presidente candidato. Obviamente la ruptura con la vicepresidenta no es nueva, esto se da prácticamente en un análisis evolutivo desde la propia primera vuelta electoral, cuando los temas discordantes y además la forma en la que se trataba el plan de gobierno no era elocuente entre los dos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Verónica Abad se vuelve una figura bastante incómoda para la forma de entender la administración pública por parte de Daniel Noboa. Hay una desconfianza e inclusive un rechazo, tanto así que en el mes de diciembre y con el respectivo traslado de Verónica Abad a Israel el 10 de diciembre, pues digamos que está cumpliendo una misión que no es para la que fue elegida, ya que no existe una delegación de funciones en específico. Entonces, figura doblemente incómoda hasta ahí, Emilio, y a quienes nos escuchan. Ahora, si nosotros hacemos una inteligencia normativa de cuáles son las propuestas que hace la ley, obviamente distorsionadas porque son normas válvulas y escapes a circunstancias anómalas, hay algunas figuras que pueden ser utilizadas para presionar políticamente a Verónica Abad
a una posible renuncia, pero la finalidad ulterior siempre va a ser que ella deje el puesto de la vicepresidencia, porque obviamente le resulta incómodo y no tiene una relación de confianza, perdón, con Daniel Noboa. Hay varias figuras que se están manejando y creo que lo mejor en dinámica es hacer un descarte de las que pueden y no pueden ser aplicables. En primer lugar, voy a ir desde las más sencillas, revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato no puede ser aplicable porque esta se aplica siempre después del primer año de gestión y antes del último, y además se tiene que dar sobre la base de un incumplimiento del plan de trabajo. No hay todavía, pues, cumplimientos efectivos del plan de trabajo o un vislumbrante incumplimiento de Verónica Abad, porque es un plan de trabajo inclusive que no tiene identificación individual entre presidente y vicepresidenta. Segundo, no estamos en el espectro temporal, es decir, no se ha cumplido todavía un año de trabajo y no se puede activar esto. Y claro, sería un proceso harto complejo porque deviene en un proceso electoral de votación para ver si estamos de acuerdo como ecuatorianos en la revocatoria previa calificación del CNE. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con el tema del abandono del cargo, Emilio? Y esto hay que entenderlo. Según la configuración del sistema jurídico ecuatoriano, el abandono del cargo acarrea la figura directamente de la destitución. Verónica Abad en este momento tiene una dualidad en el sistema jurídico que la rige en cuanto a su función pública. Esto es la LOSEP y la LOCE. La LOSEP, Ley Orgánica del Servicio Público, y LOCE, Ley Orgánica del Servicio Exterior. Para que se dé un abandono del cargo, la vicepresidenta no tiene que presentarse, según la LOCE, continuamente 8 días de manera injustificada para que así sea dictaminado. Entonces va a ser bien complejo, siendo que ella es jefa de misión, porque la misión diplomática ecuatoriana en Israel está compuesta por 3 personas y ella es la jefa como embajadora. Bien complejo que ella deje esa función y se ausente por 8 días. Ahora, ¿cuál es la otra forma que es la que veo que más podría irse configurando? Es el tema del juicio político. ¿Y por qué les digo el juicio político? El juicio político, según igual el sistema jurídico ecuatoriano partiendo de la Constitución, tiene 3 causales. Principalmente que se presuman o se vean violaciones sobre la base de 3 tipos de delitos. El primero contra la seguridad del Estado, que no es el caso. El segundo contra delitos de la administración pública, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y etcétera, donde el perjudicado es del Estado y el erario. Y finalmente, los delitos como genocidio. Hagamos un parangón con el caso de Guillermo Lazo. Guillermo Lazo nunca o hasta ahora no tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada ni una prejudicialidad y se instauró un juicio político que fue interrumpido por la muerte cruzada, pero que habían los votos para destituir al presidente. En este caso hay una investigación, una etapa de investigación que se le está ejecutando al hijo de la vicepresidenta. Si en esta etapa de investigación y a través de las develaciones de los elementos que llevaron a la Fiscalía a realizar dichas investigaciones, se generan hilos conductores hacia una acción principalmente, no hablemos tanto de omisiones, sino de acciones o permisibilidades de la vicepresidenta y de la ejecución de cualquiera de estos delitos, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y demás, utilizando la figura de la vicepresidencia en beneficio propio, podría decirse, Emilio, que se podría generar una prospectiva de un juicio político que sería la herramienta más rápida para, en este caso, y perdónenme la expresión, deshacerse de esta figura incómoda de la vicepresidenta según la óptica del presidente Noboa. Creo que los tiros van por ahí. El proceso penal es demorado, pero al menos de sembrar, porque así lo prevé la Constitución, que no se requiere sentencia ni prejudicialidad, que la vicepresidenta pudo haber incurrido en un presunto delito contra la administración pública. Y recordemos que un juicio político expedito más durará en la calificación de la propia Corte Constitucional que en el proceso per se. Hagamos un parangón nuevamente con el caso de Guillermo Lazo, que era diferente, era un juicio más trabado, que tenía también trabas en la comisión de fiscalización, demoró 45 días. Este puede durar mucho menos y en ese sentido se daría paso a que se dé la subrogación vicepresidencial. ¿Qué es esto? Que el presidente mande una terna de confianza a la Asamblea para que éste, en el periodo de 30 días, pueda nombrarlo, como ya sucedió en su momento con Lenín Moreno, cuando se nombró a María Alejandra Vicuña, Otto Sonnenholzer y María Alejandra Muñoz.
Yo creo que va por ahí, Emilio, creo que se va configurando, si es que las actuaciones de investigación fiscal van en ese sentido, un posible juicio político sobre la base de eh, presumir que la vicepresidenta habría realizado una conducta, bueno, una inconducta en contra de la administración pública. Es una medida de presión política a una figura que le resulta incómoda al presidente Noboa. Hasta ahí la intervención, estimado Emilio. Muchísimas gracias, Esteban. Avanzando con Caroline, buenas noches, Caroline. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, ¿Noboa ha manejado correctamente este frente que abrió con la vicepresidenta, este conflicto, esta confrontación que ha mantenido con la vicepresidenta? ¿Ha manejado correctamente en términos políticos? Ah, me dejas, como saben decir, una introducción medio difícil para poder comenzar esta conversación. En primer lugar, un saludo muy cariñoso, por supuesto, a Pedro, a Esteban a las personas que se han sumado a esta conversación. El tema general en sí mismo es muy provocativo, así que cuando Emilio tuvo a bien cruzar la invitación, como dicen los hijos, pues yo respondí de una, ¿no? Dale, precisamente por lo provocativo que puede ser comenzar a conversar de esta temática. Creo que ha sido sumamente complejo analizar no solamente la perspectiva que plantea tu pregunta, querido Emilio, si es que fue o no fue bueno el manejo político de esta relación presidencia-vicepresidencia. La respuesta podría ser un fabuloso depende, que siempre es mi respuesta favorita, y depende de, como dice la canción, según cómo se mire, ¿no? Porque quizás ante una mirada política, ante una necesidad política de un presidente que está recién comenzando funciones y que tiene seguro un desafío de muy poca confianza con quien debería ser su partner, ¿no es cierto? Porque estoy segura que no conocía a Verónica Abad, que fue una decisión muy apresurada, que no tenía ninguna idea del aliado, entre comillas, político con quien en ese momento se estaba juntando. Estoy segura que fue todo un desafío hacer una campaña que fue absolutamente un satélite en esa campaña, sino un lastre además dentro de la estrategia discursiva y que posteriormente entre rumores y aciertos terminaron obviamente esa relación absolutamente resquebrajada, sin nada de confianza, llena de mentiras hacia el electorado, porque hay que decir las cosas fueron así, mintiendo al electorado sobre lo bien que se llevaban, que no fue así y que precisamente terminó completamente distanciada. Entonces, en una relación de cero confianza, políticamente hablando, no había opciones que puedan restablecerse. El mejor manejo posible era la distancia. Ahora, frente a esta solución, nuevamente pongo la palabra solución entre comillas, eh, al parecer, dada ya, incluso prácticamente dejada en los libros de la distancia y del olvido, recuperar nuevamente esa agenda a partir de lo que ha hecho Fiscalía, al menos uno se puede cuestionar, ¿no? Al menos queda como sospechosa la intervención gubernamental en esta agenda. Lo mínimo que uno puede hacer desde el periodismo, desde el análisis, es cómo así viene a ser una deuda de $1,700, no sé, un pagaré, creo que está firmado, una letra de cambio, no lo sé, una suerte de tráfico de influencias en la dependencia de menor influencia posible en el escenario gubernamental, en el momento más oportuno posible, además, porque le funcionó perfectamente como distractor ante el caso del escándalo de España, que juega en ese momento, porque así fue, jugó el jueves para ser el titular de todos los medios de comunicación, el caso Nene, y no el caso Farragate, que en términos de hashtags fue lo que al final en las redes sociales sí marcó más tendencia que en los titulares de los medios tradicionales. Eso creo que fue en un primer momento el utilitario, la herramienta que
que llevó en este momento esta relación vicepresidente-presidente. Pero eso la semana pasada. Si miramos en el trayecto más largo, lo que está pasando es que en un momento dado tiene que darse una suerte de encargo que le es completamente difícil para el actual presidente hacer bajo la cero confianza que existe con quien fue su compañera de fórmula. Y tiene que haber una solución política viable, que es la que ya se ha descrito por mis antecesores. Entonces, en ese contexto, tiene que darse una solución que creo que es la que se está estableciendo, tratando de construir, haciéndola políticamente viable. Es una suerte de acorralamiento político, si se puede establecer de alguna manera, ¿no? Ahora, de nuevo, ese manejo, ¿cómo uno lo puede evaluar? Desde la ética, se puede evaluar desde la comunicación, se puede evaluar desde la política. Yo prefiero ponerle esta otra arista. El movimiento feminista tuvo una lucha de años, querido Emilio y queridos colegas, para poder lograr que exista un binomio equitativo, un binomio paritario, con la finalidad de que una mujer pueda estar en la mesa de decisiones. Verónica Abad estuvo en contra de esa consigna, en contra de esa lucha, y sin embargo fue beneficiaria de ese espacio. Y está bien que sea beneficiaria, ella es el binomio y en este minuto es la representación del 50% de la población. Está allí y no tiene la confianza del mandatario por las razones que puedan ser. Pero en este minuto es quien se supone debería tener el espacio que obedece, insisto, a una lucha de años del movimiento feminista. Desde esa perspectiva, sí me parece que el juego político que la administración de Daniel Noboa está haciendo, lamentablemente resulta injusto, no con Verónica Abad, sino injusto con estos años de lucha política del movimiento feminista. No tengo una respuesta que solucione esta que es mi propia preocupación, porque tampoco creería que el hecho de haberle quitado la confianza en este caso a la vicepresidenta Abad, debería ser ya resuelto simplemente con volverle a poner en el espacio por el hecho de ser mujer. Pero sí me parece bastante injusto con todas las otras mujeres que se han fajado porque exista una representación equitativa y paritaria. Lo que sí quisiera es que exista una lección más bien a nivel de los partidos y movimientos políticos, que no se burlen de las mujeres, solo por llenar las fórmulas y llenar los tickets de sus papeletas, sino que lo hagan a conciencia, porque luego van a terminar con lo que en este momento está viviendo el Ecuador, con estos suertes de dramas políticos que terminan lamentablemente siendo una burla y un engaño, porque es que nos hace falta incluso analizar desde esa perspectiva. Al final del día, el binomio Noboa-Abad termina siendo un profundo engaño para el electorado, porque nunca fue un equipo por el cual el electorado votó. Y eso no estuvo bien desde el inicio. Luego ya los otros manejos políticos, comunicacionales, podrían tranquilamente analizarse desde esas propias aristas, pero me interesaría más a mí mirarlo desde lo más profundo de la práctica política, ¿no? Y del error cometido en la misma selección de esa fórmula, que espero que al menos esa lección esté bien aprendida por parte de la clase política. Ahora tienen tiempo para el proceso electoral del 2025 y que lo hagan pensando muy bien esa fórmula, cómo debería estar representada. Y yo me cuestionaría inclusive ese rol de la vicepresidencia, debería entrar a discusión de manera que pueda en verdad ser un espacio de toma de decisión y no un espacio de pugna en la misma agenda política. Querido Emilio, hasta ahí mi reflexión.
Correcto, muchísimas gracias, Caroline. Quiero retornar con Pedro Donoso. Y bueno, hablando específicamente de el presidente en el caso de su discurso que ha manejado en este discurso de guerra, que que podríamos decir, ha aprovechado esta coyuntura para referirse puntualmente a la delincuencia, a la inseguridad, la forma en la que ha comunicado estos temas con chaleco antibalas. Por ejemplo, la imagen de hoy fue muy característica, con eh, casco, con chaleco antibalas, entrando a Socio Vivienda, perdón, a un barrio de Guayaquil. En pocos días termina el estado de excepción y con ello a Noboa se le acaba el discurso de guerra. Es decir, con ello Noboa tendrá que enfrentar otros aspectos como este incremento del IVA, que, o sea, me refiero, tendrá que enfrentar las consecuencias en cuanto a su popularidad, producto del incremento del IVA, de la nueva ola de violencia que estamos pasando con el asesinato de la alcaldesa de San Vicente, de otros hechos violentos, sumando también el escándalo en Madrid. Es decir, termina este estado de excepción y Novoa tendrá que enfrentar a todo este tipo de problemas. Me haces unas preguntas tan difíciles, Emilio, pero a ver, veamos si hay cómo contestarlas. Creo que hay que partir finalmente de hacer un análisis del costo de lo que le cuesta a la democracia militarizar el conflicto, ¿no? Creo que es supremamente importante analizar este hecho. Es decir, yo no estoy diciendo que estoy en contra o a favor, digamos, creo que lo que hay que hacer es analizar el fenómeno, ¿no es cierto?, de la militarización del conflicto, porque a la larga tienes tú obligatoriamente que desde el poder civil ejercer una renuncia finalmente, porque das paso a que el control del conflicto lo manejen, digamos, las Fuerzas Armadas y las fuerzas que tienen el monopolio, ¿no es cierto?, de la fuerza, valga la redundancia. Esa militarización del conflicto, ¿no es cierto?, te podría estar otorgando una identidad parcial, es decir, esta lógica de la estética militar, ¿no? Esta lógica de lo que vimos ahora, ¿no es cierto? Una política asesinada, ¿no es cierto? Otra vez, digamos, los brotes finalmente de violencia. La respuesta es una militarización en la estética, ¿no es cierto?, de la identidad presidencial. ¿Qué involucra eso? Que finalmente tú tengas que elegir si esa va a ser tu identidad a futuro o si esa va a ser tu identidad al corto o mediano plazo. A la larga, dadas las condiciones en las que nosotros estamos viviendo, ¿no es cierto? Porque tampoco creo que la sociedad ecuatoriana aún no logra entender cómo ha cambiado el mapa de este país la violencia. La violencia ha cambiado el mapa de este país de formas que nosotros ni siquiera entendemos. Yo repito esto mucho porque me parece que es importante, ¿no es cierto? No estoy hablando del mapa político porque es el más fácil de identificar. No estoy hablando del mapa social, que también es el más fácil de identificar. Estoy hablando del mapa, por ejemplo, comercial. Hay zonas finalmente en la provincia del Guayas, específicamente en Durán, en donde las empresas aseguradoras ya no aseguran los bienes de sus ciudadanos. Tú ya no puedes asegurar tu carro, ya no puedes asegurar tu maquinaria, etcétera. Hay maneras finalmente, o por ejemplo, hay muchas empresas que han quebrado porque no logran establecer los mismos procesos, por ejemplo, de cobro a sus clientes, porque finalmente tienen que, ya no les contestan el teléfono por el tema de la inseguridad, ya no pueden enviar finalmente a sus colaboradores finalmente a distribuir sus productos o a cobrar finalmente las deudas en los casos de las empresas de cobranza, por ejemplo. Es decir, el mapa del Ecuador ha cambiado profundamente desde lo social, desde lo comercial, desde lo financiero, desde lo político, desde lo cultural, desde un montón, digamos, de dimensiones, y eso, digamos, aún no logramos entender, y al no lograrlo entender no podemos nosotros enfrentarlo, ¿no? Ahí la gran pregunta es, ¿el gobierno va a mantener esta identidad, ¿no es cierto?, de la militarización como su identidad? Yo creería que sí, porque el problema no ha sido resuelto. Ahora, finalmente, se le otorgó de una u otra manera, ¿no es cierto?, la capacidad al Ejecutivo de un reconocimiento, de una reacción rápida después de los hechos del 9 de enero, ¿no es cierto?, de la toma finalmente de este canal de televisión por parte de estas personas, ¿no es cierto?, procesadas. Ahora finalmente yo no sé si es que la ciudadanía, por los mismos cifras que yo te decía del humor social, pueda ser tan benevolente, ¿no? Es decir, yo no sé si es que la gente ahora ya se va a consumir sin un escrutinio público solo la estética militar, sin resultados. Y finalmente yo creo que ahí lo que estaría planificando el gobierno o
salvavidas que estaría visualizando es la consulta popular, y hay que regresar a ver finalmente, porque la consulta popular va a ser esta herramienta democrática que apuntale, ¿no es cierto?, tu identidad de la militarización del conflicto, de este gobierno militar, finalmente, si lo podemos decir así, ¿no es cierto?, este gobierno de respuestas militares a problemas finalmente de violencia. Y hay que regresar ahí a ver las cifras porque es súper interesante el deterioro de estas cifras. Perfiles de opinión, en esta encuesta que yo he citado hoy como recurso analítico, a finales de enero, lo que te planteaba es que habían unas diferencias radicales como con, por ejemplo, la consulta popular de Lazo. El único elemento que puedo encontrar finalmente para hacer un buen análisis es la consulta popular de Lazo. Entonces, ¿qué nos decían estas cifras? La misma cifras de perfiles de opinión sobre la consulta popular de Lazo te decía que semanas antes de la consulta, 74.5% de la gente no sabía cómo votar, 76.8% no reconocía las preguntas y 76.10% decía que no tiene utilidad esa consulta. ¿Qué decía a finales de enero sobre la consulta de Noboa? 74% conoce sobre una consulta popular, el 60% dice que es útil y la mayoría de preguntas, ¿no es cierto?, que tenía, digamos, esa encuesta tenía una intención de voto del sí, con un 90%. Es decir, era altísimo finalmente el apoyo, que nos está diciendo ahora la encuesta de perfiles de opinión de inicios de marzo. Ahora nos está diciendo que ha variado las cifras, que solo un 21.53% afirma que va a votar que sí, un 5.47% que va a votar un tajante no, pero hay un 56% que dice que va a leer el texto de las preguntas y que votará por pregunta. Y digamos, en comparación de las cifras de enero, es la primera vez que, por ejemplo, el trabajo por horas tiene una mayor votación o una mayor intención de voto por el no que por el sí, con un 43.43% y por el sí 41.12%. Y el tema finalmente del arbitraje, si bien gana el sí, la diferencia es bastante estrecha. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que finalmente, ¿no es cierto?, la estética militar, la militarización del conflicto, ¿no es cierto?, el tener esta identidad momentánea, o quizás es la identidad definitiva que quiere tener, digamos, el gobierno, va a tener que estar profundamente probada con acudir a las urnas, que quizás es la prueba más difícil de todas, ¿no es cierto? Porque finalmente tienes que enfrentar un proceso electoral con campaña, con actores políticos haciendo campaña por el sí o por el no, y vas a tener resultados plausibles, ¿no? Además de eso, hay que establecer también que el incremento del IVA va a afectar finalmente, y que los números de las mismas encuestas nos han dicho que hay un rechazo profundo, ¿verdad? Y que además vas a tener que administrar esa gestión de la expectativa. Es decir, te subí el IVA, pero si yo no veo gestión, y no relacionado solo con la inseguridad, sino cédulas, pasaportes, medicinas de los hospitales, carreteras, etcétera, si de una u otra manera no se evidencia finalmente ese incremento del IVA en una mejora finalmente de la gestión, yo creo que ahí los números se van a seguir deteriorando. Gracias, Pedro. Continuando con Esteban, en el tema de la vicepresidenta, tú mencionabas que esta jugada, esta jugada política que tiene que ver con el caso Nene, tiene relevancia o tiene influencia que puede tener relevancia o puede tener influencia con la campaña para la revisión. ¿Qué lugar puede tener en esta jugada política, este caso con la vicepresidenta, o incluso qué lugar puede tener el reemplazo de la vicepresidenta de cara a la campaña para la reelección, a tu opinión? Mira, Emilio, yo creo que en este sentido es un tema de absoluta confianza para no desdibujar al candidato a presidente, ¿sí? Nosotros sabíamos como ecuatorianos, o al menos dentro de ciertos espectros donde se hace análisis político, la intuición inclusive, que la persona resultante de unas elecciones extraordinarias post muerte cruzada era un potencial candidato. Y claro, también hay que señalar que el propio presidente Noboa se encuentra en este momento tratando de aprobar su movimiento político en el Consejo Nacional Electoral. ADN está en el proceso de revisión de firmas y demás. Entonces, ¿qué más manifestaciones tenemos fácticas como un candidato a presidente? Ahora bien, las cifras que maneja espectacularmente Pedro te empiezan a develar ciertas cosas. En primer lugar, la consulta popular va a generar un efecto rebote, creo yo, respecto de la propia aceptación del presidente. La expectativa que se ha generado para el análisis de la consulta popular es alta. Sin embargo,
ahí sí, Pedro, si tal vez en la siguiente intervención nos ayudas, a mi modo de ver, es la consulta popular menos analizada en el tiempo que nos queda. Solo veamos lo que pasó con la consulta popular de Guillermo Lazo, donde los paneles y foros, el foro jurídico, el foro económico, el foro social, la representación civil de la sociedad, empezamos a debatir las preguntas, pero en este caso no está haciendo, no estamos haciendo, Emilio, y también para tú que te dedicas a los temas comunicacionales y comunicación política, debemos empezar a analizar realmente las preguntas de fondo. Yo, por ejemplo, me encuentro directamente con una pregunta absolutamente inoficiosa, que no tienen por qué preguntarnos cuando ya existe una ley, en el tema de la extinción de dominio, por ejemplo, ¿no? Una ley que está para sanción y veto presidencial. Sin embargo, todo esto empieza a generarte ya un ambiente electoral de cara a 2025. Y la consulta popular va a ser un termómetro de lo que se puede avecinar a futuro, que es lo que pasa también con el gobierno de Daniel Noboa, que es un gobierno de reacción, es decir, es un gobierno no previsto, extraordinario y que salió sin ninguna estructura político-partidaria. Creo que en este sentido Daniel Noboa va a cuidar muchísimo su imagen y parte de cuidar su imagen es entregar la confianza a una vicepresidenta que efectivamente no le genere huecos en esa administración pública, que es la principal ejecutora de los resultados de la consulta popular. Entonces, yo creo que en ese sentido, estimados oyentes, Emilio, Pedro, Caroline, lo que se está jugando en esta consulta popular puede sonar a que no es mucho, pero puede ser ese boomerang que le genere o sostenibilidad, pero también le puede condicionar las futuras labores de Daniel Noboa de cara a una reelección, porque toda la política pública se va a centrar en la ejecución de la consulta popular. Por eso se vuelve trascendente una figura de confianza que aglutine competencias, pero además que sepa cómo y el qué hacer político público, estimado Emilio. Correcto, Esteban, gracias. Caroline, quiero retomar también el tema del escándalo en Madrid y esta denuncia, esta revelación del diario El Debate de España sobre este escándalo que involucra al presidente Daniel Noboa, especialmente en España, en su visita al rey Felipe y al presidente Pedro Sánchez. ¿Cómo se la lee en términos de comunicación política? Y cómo la ha manejado correctamente o no en esta respuesta que tuvo el gobierno desmintiendo, desacreditando la revelación, cuando la publicación como tal incluye detalles concretos, incluye información precisa sobre los acontecimientos de esa noche, que eso no significa totalmente que la publicación refleja un acontecimiento que sucedió, sino que me refiero, es una publicación argumentada, se podría decir, y la respuesta gubernamental ha sido por desacreditar esta publicación. ¿Cómo se la lee en términos de comunicación política, Caroline? Bueno, nos toca hacer una gestión de crisis en unas circunstancias de este tipo. Lo revisamos en la clase de Compol que damos en la Universidad de la SUA y con mis chicos hacíamos justamente esa revisión, ¿no? Íbamos paso por paso, qué fue lo que hizo en este caso la comunicación gubernamental del gobierno de Noboa, ¿no? En primer lugar, identificamos qué vacío, qué error comete la nota de el periodista Alejandro Entremazaguas. Y es que el periodista estableció un hecho, una conclusión de queja formal, prácticamente, aunque no emplea precisamente esa palabra formal, pero establece como una queja del Ministerio de Relaciones Exteriores. En diplomacia, la única forma de decir el ministerio se quejó es a partir de la queja formal. Caso contrario, no existe tal cosa. Y como la única manera de establecer una queja formal es vía escrita, es decir, vía comunicado escrito, no hay otra manera en diplomacia. Bueno, hay muchos gestos, ¿no? La típica llamada, consultas y tal, pero eso no se dio. Entonces, como no hubo ninguno de esos gestos que en diplomacia se interpreten como señal de molestia, la Cancillería, que era la única instancia llamada a rechazar esa versión
de la nota del debate pudo tener una forma de negar, ¿no? Y eso fue una oportunidad encontrada para la versión gubernamental. Entonces lo hace en ese sentido, establece horas después. Me decían mis estudiantes que la nota en el debate en ese buena noche ecuatoriana, 11 de la mañana recién sale la nota en Cancillería, ¿no? Entonces, el momento en que Cancillería hace este rechazo, la especificación, no sé si me escuchan. Sí, perdón. La especificación del rechazo es sobre la reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto es sumamente importante porque permite no profundizar más para efectos de estos temas. El único vocero es Cancillería y hay ciertas otras instancias gubernamentales que replican esa vocería, pero nada más. La concentración, el Ministerio del Interior, se hace eco de lo que está pasando con la Fiscalía y el caso Nene, que al final es lo que termina siendo el tema y el objeto de interés de los medios de comunicación. No es eso lo que pasa en la conversación digital, pero es lo que termina siendo de interés en los medios tradicionales. Me llama la atención que 12 nombres fueron mencionados en la nota original del periodista español. Ninguno de esos nombres ha sido localizado, buscado en los medios ecuatorianos. Me llama la atención que Coavisa anunció que le iba a entrevistar al periodista español. Al siguiente día, nada de eso sucedió. Esos silencios ante una nota con tanto detalle, lo único que implican es que hay un deliberado silencio de los medios ecuatorianos. ¿Por qué? No es porque no sea noticia, esto es noticia, no es porque la información sea falsa, esto es interesantísimo como caso de estudio periodístico, sino más bien es porque existe otras prioridades en la agenda noticiosa entendida como tal por parte de los medios de comunicación y que con seguridad luego en otro momento la sacarán a la luz pública, verán cuándo los intereses periodísticos siempre tienen sus propias agendas políticas y listo, ¿no? Ellos habrán tenido algún otro tipo de discusión, no quiero aquí llegar a elucubrar, pero por supuesto que a mí me parece que el gobierno estuvo bastante expuesto y logró controlar una narrativa a partir de elementos distractores, de una fuerte gestión de relaciones con los medios a nivel yo creo que al más alto nivel posible, y permitió tener al menos un muy buen oxígeno, diremos, en ese sentido, controlar esa narrativa. Por supuesto, lo que luego pasó el fin de semana siguiente permite que de alguna forma la famosa Farragate termine por otro lado, pero es eso. Luego, me parece que el quinto paso, que al menos yo elaboré como un listado de 5 pasos, me parece que el quinto paso termina siendo sumamente interesante y le dio ese respiro nocturno que creo que al final entendieron también los medios de comunicación, y es el uso del humor. El uso del humor es peligroso. Y creo que al final termina siendo un error, pero sobre todo terminó siendo un error por lo que pasó después. Si no hubiese pasado lo de Santa Elena y lo de San Vicente, terminaba cerrándose bien, diremos, en términos gubernamentales. Pero no resulta así precisamente porque termina con esta otra crisis sobre inseguridad. Por eso el buen tuit de Paulina Recalde sobre el discurso político de Farra, ¿no? Porque es así como al final cierra el gobierno al hablar de la ley de turismo, poner la ley de turismo como un éxito y decir, bueno, ahora sí vámonos de Farra. ¿Qué quiere decir esto? Utiliza el humor, pone esta clave, esta sátira, esta burla, sin negar lo que pasó, pero diciendo que me río de esto, ¿no? Y en TikTok utilizó el gobierno impulsando a partir de fuentes que se sabe que son bien manejadas por el gobierno, en TikTok me refiero, para hacer de esto parte de la farra, inclusive vocerías
paralelas al gobierno, pero que se sabe que son afines al gobierno, indicando que ya no lo molesten, que por último es joven, que todos tenemos derecho y que podemos farrear si al final estamos trabajando y dando resultados. Es decir, que el hecho de haber sacado la ley de turismo, el hecho de haber dado el decreto del cambio de toque de queda, son elementos que le permiten ir a tono con el, bueno, ahora sí vámonos de farra. Insisto, si no hubiese salido el tema de los asesinatos en Santa Elena, el asesinato de la alcaldesa y de su colaborador en San Vicente, las amenazas de bomba, lo que pasó en la coche, entre el sábado y el domingo subsiguientes, ese cierre hubiese quedado, diremos que ahí, ¿no? Para el manejo comunicacional gubernamental. Al no ser así, yo creo que el gobierno quedó expuesto y con una reacción no adecuada a la crisis posterior, ¿no? Al final del día, como dijo el Pedro, estamos en una suerte de multicrisis, ¿no? De crisis en paralelo, ¿no? Policrisis, creo. ¿Cómo era el término que dijiste, Pedro? Que me gustó mucho y lo quería anotar, que me parecía interesante esto de Policrisis. policrisis. Gracias, Pedro, porque es así como se está viviendo esto y que termina siendo mucho más complejo, por supuesto, el escenario, ¿no? Pero creo que ahí puedo más o menos, querido Emilio, describirte mi clase que me tomó más, por supuesto, más de 45 minutos con mis estudiantes, analizando la gestión de crisis gubernamental y el manejo que hicieron del Farragate. Muchísimas gracias, Caroline. Para ya finalizar este espacio, vamos con la última, con el último Hasta bloque, allí con una yo, no última sé si ronda es de que tenías intervención. alguna consulta por ahí. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, perfecto, Hola, gracias. Emilio, ¿me escuchaste? Sí, Creo que se fue sí, el ahí me Emilio. En escuchas. todo caso, solo para cerrar, yo creo que estoy convencida que la nota es real, debo decirlo. Yo estoy convencida que existió esta situación, que tantos niveles de detalle periodísticamente hablando, y luego ese mismo medio saca como 3 notas. Es muy riesgoso que a nivel periodístico exista tanta fabricación. Me parece que el gobierno pudo haber manejado, si es que quería desmentir toda la nota, pudo haber sido otra la estrategia. Como no puede desmentir la nota, manejo desde esta otra perspectiva. Lo que a mí me ha llamado poderosamente la atención es cómo los medios periodísticos ecuatorianos no han hecho mayor inversión en la investigación. Ahí sí creo que, insisto, hay un interesante manejo, medios, gobierno al más alto nivel, probablemente a partir de agendas que vienen sin duda desde la fiscalía. Mira toda la información que tenemos ahora, el mismo caso Nene, los chats de Cherres, en fin, y toda la agenda de inseguridad que seguro tienen bastante copado como para poder tener que hacer todos estos otros esfuerzos para ver exactamente qué fue lo que sucedió en España. Así que me imagino que también pasa por un tema hasta de economía, de espacio, en términos de qué nomás, a qué le damos prioridad y luego también de recursos, ¿no? Pero es bastante interesante para poder seguirle estudiando. Emilio, ¿estás allí? Sí, muchísimas gracias, Caroline. Sí, creo que sí se me escuchaba, pero estaba antes de, de su intervención. Ya vamos con el último bloque de intervenciones y Yo no lo escucho. No sé si te, Pedro, tú te escuchas o soy solo yo. Tengo llega, alguna dificultad en mi conexión. Pedro, ¿me confirmas tal vez Sí, yo sí escucho a los si se me dos. Yo escucha? les escucho a los dos. Ok. Hola, hola. Sí, ya creo que volvimos. Tuvimos una pequeña dificultad. Espero
que me que ya se me puede escuchar. Sí, me confirman que ya se me escucha. Eh, lo que estaba mencionando, que vamos con nuestro último bloque de intervenciones para ya ir finalizando el espacio. Quiero empezar con Pedro y para finalizar con todo esto, el presidente Noboa llega bien a la consulta popular. Todavía no existe una campaña oficialmente de la consulta popular. A propósito de lo que también mencionaba Esteban, no ha existido una comunicación, un debate sobre los temas de la consulta popular. Entonces, tomando en cuenta todo esto, Noboa llega bien, llega se podría decir, con las de ganar a la consulta popular, tomando en cuenta todas estas grietas que más o menos se ha abierto el presidente Noboa. A ver, digamos, las cifras nos están diciendo otras cosas. Las cifras nos están diciendo que de el éxito rotundo que parecería iba a tener en la medición de finales de enero, ¿no es cierto?, en donde la mayoría de preguntas tenían, como dije anteriormente, hasta un 90% de intención de voto por el sí. La que menos tenía seguía siendo la pregunta por el trabajo por horas, a finalmente ahora reducir a un 21.53% de una intención de voto por el sí en todas las preguntas y a un 56.04% de voy a revisar cada pregunta y el texto de cada pregunta para ver cómo voto, y un 15% de indecisión. Lo que decía Esteban es súper interesante, que es en la consulta de Lazo, digamos, hubo debate, etcétera. Se replicará finalmente. Ahora hay un fenómeno interesantísimo que tenemos que regresar a ver, que es quiénes se han inscrito por el sí y por el no en el Consejo Nacional Electoral para hacer campaña. Primero hablemos de los ausentes. Ni el Partido Social Cristiano ni la Revolución Ciudadana se han inscrito para hacer campaña. Es la primera vez que la Revolución Ciudadana no se inscribe, ¿no es cierto?, de cara a un proceso eleccionario de referéndum o consulta popular. Eso es profundamente decidor. Eso amerita otro space para hablar finalmente de qué es lo que está sucediendo. Pero también llama muchísimo la atención cómo se inscribieron los otros movimientos. Hay 3 movimientos que se inscribieron para hacer campaña por el sí en la totalidad de sus preguntas, incluidos, creo, Avanza, que es característico. Avanza siempre se inscribe para apoyar el sí en la consulta, no importa cuál consulta sea, ahí está Avanza. Y el movimiento Amigo. Y por el no, el único movimiento que se inscribió es Pachacutic, por el no en la totalidad. Y de ahí hay varios movimientos y organizaciones sociales que se inscribieron específicamente para determinadas preguntas. La mayoría de ellas para el tema de el trabajo por horas. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros visualizar? Podemos visualizar que la consulta popular no solo tiene, ¿no es cierto?, el clivaje de gobierno-oposición, también va a tener clivajes interesantes, como por ejemplo empleadores, trabajadores, alrededor del tema del trabajo por horas, por ejemplo, ¿no? Es decir, se van a derivar otro tipo, ¿no es cierto?, de monedas con 2 caras que van a iniciar un proceso de elección, y eso de una u otra manera no le va a facilitar la ganancia pura al gobierno nacional. Es decir, si es que, digamos, los trabajadores se oponen a la pregunta del trabajo por horas, no le están diciendo no en sí mismo al gobierno, sino le están diciendo no finalmente a este clivaje empresarios-trabajadores. Y eso puede afectar de una u otra manera el triunfo puro de la consulta popular al gobierno. Si regresamos a ver las cifras de perfiles de opinión, la única pregunta que perdería es el trabajo por horas, con un no con 43%, como les dije, y un sí con 41%, y el reconocimiento de arbitrajes internacionales tiene un sí, pero muy disminuido, con un 56% de intención de voto por el sí. El resto de las preguntas, como por ejemplo la de incremento de penas o el control de Fuerzas Armadas, superan el 80% de intención de voto, ¿no? Entonces, no creo finalmente que le sea fácil. Creo que vamos a evidenciar una campaña en donde no solo hay oposición-gobierno en las distintas orillas, sino van a haber otros clivajes que van a inmiscuirse o podrían inmiscuirse en, digamos, el ruido de la campaña electoral, y hay que ver finalmente cómo el gobierno administra, ¿no es cierto?, esa oposición y esa defensa finalmente, y ver si es que puede obtener apoyos, digamos, después. Para mí, la consulta popular es unas elecciones primarias de cara finalmente a el febrero del 2025, porque nos va a ayudar de cierta manera a ver cómo se reorganiza el tablero electoral de cara a las elecciones presidenciales.
Perdón, ahí estoy. Muchísimas gracias, Pedro. Estaba justo con una dificultad en mi conexión, pero ya se pudo solventar. Continúo con Esteban Ron ya en la parte final. Ya hemos conversado puntualmente con Esteban el tema de la vicepresidenta, pero también quiero topar el tema de la consulta popular. Como también una pregunta parecida a la que le hacía a Pedro, tomando en cuenta esta grieta que puede provocar o no la jugada que tiene el presidente con el tema de la vicepresidenta. Llega bien el presidente a la consulta popular, ha funcionado su estrategia, incluso quién sabe sea una jugada del gobierno el no poner a debate las preguntas y simplemente manejar este discurso de guerra para lograr el apoyo a las preguntas de la consulta popular. ¿Cuál es tu apreciación respecto al escenario que tiene el gobierno frente a la consulta? Gracias, Emilio, y también una buena noche con todos. De una vez aprovecho para despedirme. Es siempre un honor escucharle a Pedro y a Caroline tan brillantes apreciaciones que han tenido la noche de hoy.